Saludos linieros, muchas gracias de nuevo por su compañía, bienvenidos a su canal Líneas de Transmisión TV. En este video veremos de manera más detallada el tema del levantamiento topográfico para el diseño de un cruce. En repetidas ocasiones hemos hablado de los distintos cruces en una línea de transmisión y cada uno de ellos tiene sus propias necesidades generales, pero también cada cruce tiene sus propias particularidades. Comenzaremos con los datos generales requeridos, es decir, la identificación de aquellos puntos que son comunes a cualquier tipo de cruzamiento. Es la identificación de la naturaleza del cruce. ¿Es un ferrocarril? ¿Es una carretera? ¿Es un río? Etcétera. Tenemos también que identificar el propietario de la infraestructura a cruzar para posteriormente contactarla y solicitar el permiso de cruce correspondiente. Como siguiente punto, tenemos que encontrar el número de identificación de la infraestructura, es decir, el número de la carretera, el número de la vía de ferrocarril o el ducto o el nombre del río. Necesitamos también el ángulo de cruce. Se refiere al ángulo que se genera entre el eje central de nuestra línea con respecto al cruzamiento a analizar. Cabe mencionar que, a manera de recomendación, durante la definición de la trayectoria de la línea, el ángulo de cruce es mejor tratar de hacerlo lo más próximo posible a los 90 grados o, en su defecto, que no sea un ángulo muy reducido, ya que dificultaría bastante la localización de estructuras en esta zona, pero no es una regla, es tan solo una recomendación. Tenemos también los destinos del cruce hacia ambos lados de las poblaciones más cercanas, en caso de ser una carretera o ferrocarriles o estaciones de bombeo en el caso de gasoductos. Tenemos también la identificación de los límites del derecho de vía de estos cruces en su intersección con el eje central de la línea de transmisión. No solo en el eje central, sino que además su proyección a todo lo ancho del derecho de vía de nuestra línea. Está también el dimensionamiento del cruce entre ambos lados del derecho de vía. En otras palabras, por ejemplo, para una carretera, se refiere a las distancias desde un extremo del derecho de vía al asfalto vehicular, el ancho del asfalto y la distancia al otro lado del derecho de vía. Necesitamos también los datos de kilometraje de la infraestructura a cruzar, o al menos identificar las distancias hacia las placas de medición más cercanas. Ahora veremos las particularidades. Cruces con ferrocarriles. Este tipo de cruces requiere de la identificación de los siguientes puntos: el número de la vía del ferrocarril y sus estaciones más cercanas en ambos lados. Este dato es muy necesario, pues el propietario del ferrocarril necesita saber sobre qué vía y en qué localidad se hará el cruce para fines de otorgar el permiso. Se requiere del dimensionamiento transversal del ferrocarril a lo largo de su derecho de vía, incluyendo un dato muy particular que todo propietario de ferrocarriles va a solicitar: la elevación de la vía del tren. Y la razón de esto es que la vía de tránsito de trenes no se encuentra a la misma elevación que el resto del terreno. Las vías del ferrocarril son construidas sobre una superficie compactada que está arriba del nivel de terreno natural, y este pequeño detalle puede significar la diferencia entre dar un permiso o no, o lo que es peor, poner en riesgo el libramiento vertical de los vagones del tren hacia los cables energizados. Por último, sobre la sección transversal del cruce, se debe localizar el eje de la línea de transmisión para que el diseñador de la línea pueda evaluar
los libramientos verticales a lo largo y ancho de todo el derecho de vía de ambas infraestructuras de manera simultánea. Pasemos ahora con cruces con carreteras. Para las carreteras es necesario identificar el tipo de carretera. ¿Es municipal? ¿Es estatal? ¿Es una carretera interestatal? De igual manera, se requiere conocer los destinos a las poblaciones más cercanas en ambas direcciones, además del ángulo de cruce entre la carretera y la línea de transmisión. La geometría transversal de la carretera, es decir, dimensiones detalladas desde sus límites de derecho de vía hacia los extremos del asfalto vehicular, pasando por el centro. En el caso de carreteras con doble asfalto vehicular separadas, es necesario este tipo de detalles, pues la agencia administradora de la carretera necesita estos datos para hacer una evaluación para emitir el permiso de cruce. Cruces con ductos. Para los ductos se requiere definir si se trata de un ducto superficial o subterráneo. Dado que los ductos son conectados por estaciones de bombeo, es necesario identificar el propietario del ducto para contactarlo e investigar las estaciones más cercanas. Por lo regular, no siempre se puede encontrar este tipo de datos en sitio, como en una carretera o ferrocarril. Lo mejor es contactar al cliente de la línea de transmisión para que ellos, a su vez, se comuniquen con la empresa propietaria del ducto. La información de los ductos, pues en realidad no es fácil de conseguir, así que estén preparados. Nuevamente, el ángulo de cruce y de encontrarse en sitio, la identificación de los límites del derecho de vía, no siempre se encuentran. Las características del ducto, tales como el espesor de la tubería, el producto que transportan, etc. Estos son datos muy difíciles y en ocasiones casi imposibles de encontrar. Cruces con ríos. No todos los ríos requieren de algún permiso de cruce, pero todos los ríos obedecen cierta tipificación establecida por las agencias administradoras de los recursos hidráulicos en cada país. Mencionando esto, el primer paso es identificar la agencia administradora para que sea esta la que determine aquellos ríos que requieren un permiso especial. De cualquier manera, permiso o no permiso, mencionaré algunos puntos a medir de manera general para cualquier río y posteriormente aquellos datos particulares para aquellos ríos que sí requieren de un permiso. Necesitamos identificar las orillas del río, hacer una inspección visual de los detalles de socavación en ambos extremos, pues aquí nos podemos dar una idea dónde puede o hasta dónde pueden elevarse el nivel de las aguas del río. Este dato es importante para el diseñador de la línea de transmisión, pues dará puntos de origen para la evaluación de los libramientos verticales a los conductores. Además, como siempre, se requiere del ángulo de cruce. Ahora, en el caso de ríos de gran caudal o aquellos de un ancho considerable por donde se tenga tráfico de embarcaciones, es un trato completamente diferente, ya que además de identificar los derechos de vía en ambas orillas del río, es muy necesario contactar la agencia administradora para consultar un dato básico para este tipo de cruces llamado nivel máximo de aguas esperado, el NAMO, el cual dará información hasta qué elevación se ha registrado el nivel máximo de aguas y con ello tomarlo en cuenta para el diseño del cruce. La agencia administradora dictaminará además las medidas de señalización del cruce, es decir,
pintar las estructuras y o colocación de boyas de señalización en los cables inferiores para hacer visibles para las embarcaciones que cruzan, o en el cable superior para que sean visibles para el tráfico aéreo. Tenemos también las cercanías con aeropuertos. El tema de los aeropuertos no es exactamente un cruce. Los aeropuertos son un tema muy delicado. Se refiere a los datos que el diseñador de la línea necesita para realizar la señalización de la línea de transmisión para ser vista por el tráfico aéreo y evitar accidentes. En este caso, primeramente se refiere a la identificación de aquellos aeropuertos principales o secundarios para contactar a la agencia administradora y que ésta nos informe un dato muy necesario llamado el cono de aproximación, el cual representa la ruta que siguen todas las aeronaves en su descenso final hacia la pista de aterrizaje o despegue. Ninguna estructura de ningún tamaño y ningún cable conductor debe ser ubicada dentro de este cono de aproximación, y esto es obligatorio en cualquier país, en cualquier tipo de aeropuerto, por muy pequeño que este sea, como regla principal. Además, la agencia aeroportuaria decidirá el tipo de señalización a instalar, los aditamentos de señalización tales como pintar las estructuras en naranja y blanco y la instalación de boyas de señalización aérea. Puede también dictaminar la altura máxima de las estructuras a utilizar en estas zonas. En videos más adelante veremos el tema del desarrollo de los llamados planos de cruzamientos. Entonces, como ven, un proyecto de una línea de transmisión tiene pequeños, podríamos llamarlos mini proyectos, los cuales requieren, además de diseños de ingeniería, un estudio muy puntual y logística de coordinación con otras agencias que trabajan en conjunto para que nosotros podamos tener luz en nuestras casas. Espero esta información les haya sido de utilidad. Mis cursos de diseño de líneas de transmisión online estarán próximamente disponibles en mi página web. Así que muchas gracias por su amable visita. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios. Así que nos veremos en el siguiente video. Ingeniería de Líneas de Transmisión TV. Capacitación para energizar al mundo.